Ya. Ay, Dios. Es que hay tantas cosas tan importantes en la vida de cada ser humano, cada cristiano, ¿verdad? Y en este caso nosotros como misioneros, testimonios, conocimiento, tantas cosas que pues en 20 minutos es bien difícil, ¿verdad? Pero estaba yo anoche orando precisamente, pues pidiéndole al Señor dirección, porque a veces soy muy introvertido, a veces controvertido, y es algo, ¿verdad?, con lo que yo tengo que trabajar. Y bueno, pues quiero iniciar pidiéndoles perdón a ustedes si algo, ¿verdad?, por ahí, alguna crítica o algo ha salido de mi boca, perdónenme, ¿sí? Porque es importante para mí eso. Fíjense, hemos estado trabajando ahorita en la iglesia en casa con un tema muy importante. Se llama misericordia o juicio. Y es un tema muy pesado en el aspecto, ¿verdad?, que nos hace reflexionar un poquito o un mucho en la manera de vivir, en la manera de expresión, en la manera de pensar simplemente, ¿no? Y decía la doctora, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, verdecito por ahí de Samaritan, dice: ama al Señor tu Dios con todo lo que piensas. Qué terrible, con todo lo que piensas. ¿Cómo pienso? No es tan importante cómo piensas tú, sino cómo pienso yo, ¿verdad? Entonces, este tema de misericordia o juicio, ¿verdad?, ha sido muy importante porque decimos muy fácil: yo perdono. Perdóname, por favor. Pero la verdad es que no es así de sencillo. Va más allá todavía. Entonces, estaba yo viendo lo que dice Daniel, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que yo cuente todas las maravillas de Dios que ha hecho en mi vida, porque todas yo creo que son muy importantes, ¿verdad? Pero de todas ellas hay algo que el Espíritu Santo pone en nuestra boca para que se edifique a alguien. Y bueno, fíjense, para nosotros es muy importante la unidad. Creo que es la cualidad más importante de nosotros como cristianos. Sabemos perfectamente que la unidad no es uniformidad. A Dios le gusta la variedad. Hay colores diferentes, hay autos diferentes, todo diferente. La diversidad es parte, ¿verdad?, del carácter de Dios. Aquí todos, ¿verdad?, pues no somos iguales. Hay unos chaparritos, gorditos, flacos, risueños, otros, de todo. Pero es importante, ¿verdad?, que a Dios le guste de esa manera, porque Él nos hizo así. Pero sabemos perfectamente, ¿verdad?, que a través de la unidad, de ahí va a depender mucho pues nuestra fortaleza. Fíjense, la iglesia primitiva se desarrollaba así. Ellos alababan a Dios, presentaban sus problemas, ¿sí?, y pedían ayuda. Nunca le pedían a Dios que quitara los problemas, sino pedían ayuda para enfrentarlos. El libro de los Hechos, ahí en el capítulo 4, dice: ay Dios, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Como vemos, ellos no estaban pidiendo, ¿verdad?, que los problemas, que lo librara de los problemas. Le estaba pidiendo, ¿verdad?, fortaleza, arrojo, coraje, ¿verdad?, para seguir, a pesar de hablando de la palabra. Y bueno, dice, hablaba Bernie, ¿verdad?, de Josué, y qué sencillo, ¿verdad?, es leerlo, ¿verdad? Le dice el Señor: solamente esfuérzate, ¿verdad?, y sé muy valiente. Qué bien sabía el Señor, ¿verdad?, que iban a llegar momentos que nos iban a atemorizar. No sé si te han llegado a ti, pero a mí sí. Tremendos, cuando te dicen tienes una enfermedad que puede llevarte a un tratamiento de 2-3 años, con una bola de pastillas y demás. Es terrible. Aún la fortaleza espiritual que se pueda tener si hay calambres dentro. Y es tremendo. Pero bueno, el tema es la unidad, decía yo, ¿verdad? Dice el libro de Efesios, en el capítulo 4, le dice Pablo, ¿verdad? Dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Decía Bernie, ¿verdad?, vivir en la audiencia de uno, ¿verdad?, de Dios. Es tremendo. Dice el libro de Filipenses: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Tremendo, ¿verdad? De este modo, ya sea que vaya a verlos, dice Pablo, o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Qué terrible cuando el cristiano, yo me doy cuenta, ¿verdad?, de que ningún ser humano puede crear la unidad del Espíritu. Porque ya existe dentro de los que han creído la verdad y han recibido a Cristo. Entonces, lo que tengo que hacer es conservar la unidad, no mediante esfuerzos organizacionales, humanas, sino viviendo de una manera digna del llamamiento que yo he recibido. O sea, la unidad espiritual se mantiene cuando somos fieles a la verdad y llevar el paso del Espíritu. No se puede alcanzar, ¿verdad?, esa unidad con esfuerzos humanos. Entonces, es bien interesante. La Biblia, pues, nos da todo. Nos da el remedio y el trapito, como dijéramos por ahí. Hay barreras, ¿verdad?, que nos enseñan. Muchas de las veces las podemos ver pues, practicadas dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, a veces inclusive en la propia familia. Y bueno, el libro de Génesis nos habla algo al respecto, ¿verdad? Dice así, el capítulo 13, también Lot, dice que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Fíjense, las barreras para la unidad empiezan precisamente, ¿verdad?, con fricciones dentro de la iglesia, con fricciones dentro de la misma familia. No todos, ni los hijos, ¿verdad?, piensan igual.
es tremendo cómo después de la preparatoria o la universidad empiezan a cambiar de mentalidades. A veces llegan a ser profesionistas. Me acabo de encontrar con una doctora que tiene varias especialidades y dice que ella cree en la evolución. Digo, pues bueno, a lo mejor usted salió del mar, ¿verdad? Y empezó a caminar y dar brincos, pero yo no, yo soy creado por Dios. Pero así está la situación dentro de la escuela. Entonces, lo que yo estaba viendo aquí en Génesis, ¿verdad? Que las fricciones que empiezan dentro de nosotros como familia cristiana, ¿verdad? Son las que impiden la unidad realmente, el desarrollo de ello, porque empezamos a criticar, a hablar, ¿verdad? No nos ponemos a pensar, o no pongo yo a pensar en que la misericordia es más importante que el juicio o el señalamiento. Entonces, por eso lo que por ahí alguien hablaba, creo Veracruz, ¿verdad? Del Salmo 133, ¿verdad? Cuán bueno y agradable es ver a los hermanos juntos, ¿verdad? Pero dice en armonía, no nada más juntos, ¿verdad? Porque podemos estar revueltos aquí juntos, ¿verdad? Pero la armonía es la más importante. Entonces, Pablo, pues es un erudito, ¿verdad? Definitivamente, él hablaba de la unidad y ponía como ejemplo el cuerpo humano. La importancia que tenía, él lo desarrolla de esa manera ahí en el libro de Romanos. Y bueno, yo creo que el Señor Jesús también en su oración, ¿verdad? Él habla ahí en el capítulo 17 de Juan, dice, para que todos sean uno. Pero no hablaba de una reunión donde estuviéramos todos, no, hablaba de la unidad, ¿verdad? Porque dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, está hablando, ¿verdad?, de mantener la unidad en el Espíritu. La más importante, ¿verdad?, porque se va desarrollando a través de mis actitudes. Y lo que decía el mandamiento, dice, a través de lo que tú piensas. Y es interesante, ¿verdad? Porque, miren, es una tarea para mí el estar pensando en lo que yo pienso. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pensar en lo que piensan. Porque muchas de las veces decimos, hablé sin pensar. ¿Para qué lo dije? No es posible. Cuando menos acordé, pum, se salió. Y decía por ahí Jaime, pues si ya se salió, no lo dejes entrar, ¿verdad? Simplemente. Pero es muy interesante, ¿verdad? Cuando yo voy descubriendo esas perlas en la Escritura, porque me van dando la tarea de la santificación. Cuando yo voy analizando mis pensamientos, me voy dando cuenta que no soy el rebeles que pensaba muy correctamente, ¿verdad? Voy descubriendo, ¿verdad?, esa enfermedad del alma tan terrible, ¿verdad?, que existe dentro de mí como un león agazapado, nada más esperando la oportunidad para que yo caiga en esos errores. Por eso, la manera de pensar mía es muy importante, ¿verdad?, analizarla. Y esto, por eso empecé pidiendo perdón, porque ayer precisamente criticaba algo, ¿verdad?, que no debería haber sido. Entonces, es interesante, ¿verdad? En la noche el Espíritu Santo para pronto me dijo, ¿qué pasó? ¿Sí? No pude dormir un buen rato porque él me dijo, ¿qué hiciste? Estuve orando, ¿verdad?, pidiéndole dirección y digo, Señor, sí es cierto. Es interesante entonces para mí darme cuenta, ¿verdad?, que la Escritura dice que es espíritu y es vida. De tal manera entonces es importante, ¿verdad?, que yo, si la creo, la desarrolle en mi diario vivir para que realmente pueda yo tener vida. Es fácil aprenderse muchos versículos, lo importante es ponerlos en práctica. Y el resultado va a ser muy, muy positivo, ¿verdad?, porque mi vida va a ser transformada. Nosotros somos una Biblia abierta. No necesitamos a veces ni llevar el ser del sobaco sagrado, decía Beto, ¿no?
No si llevar un libro guardado acá abajo del brazo, no, sino la manera de cómo me expreso, cómo me comporto, ¿verdad? Es muy interesante, somos una Biblia abierta a través de nuestra vida. Entonces, es interesante, ¿verdad? Voy a hablar nada más de 4 versículos más. Dice Romanos 14:1. Dice, recibid al débil en la fe, ¿sí? Pero no para contender sobre opiniones. Y qué fácil es, ¿verdad? ¿A poco no? Bueno, para mí, cuando menos acuerdo, ya estoy ahí en esas contiendas, ¿no? Y les dice Pablo, ¿verdad? a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y le dice a Tito en una de sus cartas, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ajá. Fíjense que, sí, tremendo. Le dice a Timoteo, le sigue diciendo, dice, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, qué maravilloso. Por eso decía yo que la Biblia me da el remedio y el trapito. Todo. Lo importante del asunto, ¿verdad?, es que yo trate de aprovechar lo más importante, porque este es un libro como cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? El que le va a dar vida soy yo, a través de desarrollar lo que me está diciendo que haga. Si no, pues puede ser una lectura como cualquier otro libro. Entonces lo interesante del asunto, ¿verdad?, es que yo lo hable, para que cuando yo comparta la palabra, hable de corazón a corazón, y esa palabra se convierta en la espada de 2 filos que dice, ¿verdad?, y traspase hasta lo más profundo y lleve un convencimiento, porque no soy yo el que convence, dice la Escritura, ¿verdad? Él convence de pecado y de juicio. Mis queridos hermanos, créanme que hay tantas cosas, ¿verdad? Hay un testimonio muy importante que me hubiera gustado compartirles, pero pues el tiempo es limitado. Entonces, yo le pido mucho a Dios, ¿verdad?, en mis oraciones, que nos libre a todos los misioneros, ¿verdad?, de la gente mala y perversa, porque sí hay. Y a las parejas, que nos libre de una pareja que no sea nuestra. Tanto a los hombres, ¿verdad?, como a las mujeres, porque eso es lo más lastimoso que puede suceder. Hay gentes muy altas dentro del evangelio, ¿verdad?, que se tienen en un concepto muy grande y de repente ya se divorciaron, ya se dejaron, y eso no debe de ser, mis hermanos. Yo por eso oro mucho, porque eso el diablo siempre va a estar tratando, ¿verdad?, de meternos en la zancadilla. Gracias, amado Señor, por estos momentos. Amén. Bendiciones.